Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos em, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. eh, un, un webinar, el segundo webinar de Arise México, en particular del grupo de trabajo de seguros. Recordarán que Arise México está conformado por 4 grupos de trabajo y uno de ellos es el grupo de trabajo de seguros. Y hoy tenemos el gusto de poder hacer nuestro segundo webinar para poder hablar sobre los beneficios de la gestión integral de riesgos de desastre. Soy Carlos Jiménez, los saludo con mucho gusto y simplemente para compartir que el grupo de trabajo de seguros está conformado por una enriquecedora composición de integrantes, desde el enfoque del sector público, el sector privado, la academia e inclusive asociaciones o instituciones que representan a participantes de este ecosistema que es el sector asegurador. Este grupo de trabajo se ha enfocado en 3 grandes pilares. El primero, trabajar sobre la difusión, la cultura, transmitir los beneficios de la gestión de riesgos, no solo del aseguramiento como parte de ella, sino de la gestión de riesgos. El segundo pilar, trabajar sobre esquemas nuevos, en particular con seguros paramétricos para las ciudades. ¿Cómo apoyamos a que las ciudades estén aseguradas para enfrentar y poder reaccionar oportunamente ante un sismo? Y el tercer pilar del grupo de trabajo es hablar sobre la gestión de riesgos en poblaciones vulnerables, particularmente el campo. Este es el portafolio del grupo de trabajo de seguros, quien ahora presenta su segundo webinar con esta gran difusión auspiciada, por supuesto, por Arise México, a quien le damos siempre muchísimas gracias por todas las posibilidades. Con esto vamos a dar pauta a 4 grandes expertos en la gestión integral de riesgos, que además ellos y sus instituciones forman parte y son miembros titulares del grupo de trabajo de seguros. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar. Siéntanse todos y todas bienvenidos y bienvenidas para poder arrancar el segundo webinar del grupo de trabajo de seguros. Los dejo en voz del actuario Alejandro López Berzaín, quien será el moderador de nuestros 3 especialistas que tienen preparados contenidos completamente atractivos y digeridos para seguir llegando a los objetivos de este año. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y todas. Adelante, Alex. Muchas gracias, Carlos. Agradezco a la audiencia que nos acompaña en redes sociales y también, sobre todo, al equipo de Arise México, sobre todo por la coordinación de estos espacios. También, sobre todo, a nuestros panelistas por su disposición. Y bueno, pues antes de comenzar este panel, quisiéramos retomar lo que es el proceso de gestión de riesgo de desastres, obviamente compartiendo que si bien existen diferentes definiciones de lo que es dicho proceso, podemos decir que es un proceso muy, muy completo y muy bien estructurado. Y bueno, este proceso está compuesto por diferentes etapas, desde la identificación, cuantificación, evaluación, priorización, transferencia de los riesgos, así como también el proceso que viene después de la ocurrencia del desastre, como lo es la recuperación. Cada una de estas etapas implica diferentes metodologías y técnicas, lo cual las hace o hace cada vez este proceso más robusto y pues a través de este proceso se garantiza que como resultado de atenderlas, sin duda esto reducirá el impacto que puede tener un desastre. Pues en este webinar, como grupo de trabajo de seguros, tenemos sobre todo como objetivo sensibilizar sobre los beneficios que tiene aprovechar todo este proceso. Lo hemos visto y lo vimos también en nuestro anterior webinar, pero sobre todo resaltando, en este caso, una de las etapas más importantes, que es la transferencia de los riesgos. Y pues básicamente entendemos que esta etapa se encuentra en la cúspide del proceso, sobre todo porque determina con bases sólidas qué se debe de considerar para gestionar de manera oportuna y adecuada los recursos que se tienen para enfrentar un desastre. Pueden ser recursos propios, pueden ser recursos de terceros, como lo toma ahí una gran participación el sector asegurador, y bueno, con eso estar mejor preparados ante un desastre. Y bueno, obviamente para llegar a este punto de la transferencia de riesgos ya debimos de haber pasado por todas estas etapas previas, como lo es la identificación, la evaluación, cuantificación de los riesgos, y con esto estar mucho mejor avanzados en el proceso de gestión de riesgos de desastres. Pues bueno, tenemos en este importante
conversación a 3 expertos con vasta experiencia en la materia. Primero que nada, compartiré una breve semblanza de cada uno de ellos y en ese mismo orden de compartirles estos puntos, pasaremos ya a una participación de nuestros panelistas. Primero que nada, agradezco mucho a Pedro de Jesús Jaimes Villarreal. Él es director de normatividad, convenios e instrumentos financieros preventivos de la Dirección General para la Gestión de Riesgos en la Coordinación Nacional de Protección Civil. Es sociólogo y con maestría en estudios políticos y sociales de la UNAM, con enfoque de investigación sobre gobernanza de los desastres. Es diplomado en gestión de proyectos por la Universidad IEXE y en el sistema de comando de incidentes para el Centro de Estudios Superiores Navales. Actualmente coordina la Secretaría Técnica del Programa del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, es el Fondo Preventivo, cuyo principal objetivo es el financiamiento federal de proyectos de acciones tendientes a reducir riesgos. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. En segundo lugar, tenemos a Rodrigo Reynoso. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días. Él es director general en SARC Consultoría en Análisis de Riesgos. En su compañía, sobre todo, se especializan en desarrollar estrategias y metodologías de gestión integral de riesgos catastróficos, lo que los ha posicionado sobre todo como referente en la materia. Rodrigo es licenciado en Economía por el ITAM, también con maestría en Economía por la Cornell University en Nueva York. Antes de SARC, también Rodrigo ha desempeñado posiciones en gobierno federal, en las áreas de planeación, finanzas, seguros, en la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y también en CONSAR y Agrocemex. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. Y bueno, finalmente con Alex Feldhaus, él es director de Client Management en Munich Re, en donde colabora desde 1993. Es licenciado en actuaría por el ITAM y con maestría ejecutiva en administración de empresas para la Universidad de Texas en Austin y también por el Tecnológico de Monterrey. En Múnich, Re ha ocupado posiciones también como director de administración y director de siniestros, sobre todo colaborando para la región de Latinoamérica y participando en programas de liderazgo y desarrollo directivo, no solo en México, sino también en Alemania. Y bueno, pues a continuación, cada panelista compartirá su perspectiva en una ronda de 10 minutos cada uno y posteriormente tendremos una ronda de conclusiones de 3 minutos. Y bueno, si quedará también tiempo al final de la sesión, estamos también pendientes a las preguntas que se pueden compartir por medio de redes sociales. De cualquier forma, llevarnos también cualquier información también de redes, muy importante para hacerla llegar a nuestros panelistas en caso de que no tuviéramos espacio, sobre todo al final de la sesión, estaremos atendiéndolas directamente. Y bueno, vamos a comenzar las participaciones de nuestros panelistas, arrancando con Pedro de Jesús. Y bueno, sobre todo aprovechando el enfoque de administración pública. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, por favor, un poco cómo la Coordinación Nacional de Protección Civil ha optado en su estrategia, sobre todo el proceso de gestión integral de riesgos y sobre todo aplicado ya en la operación del día a día y sobre todo pues este proceso tan importante que es la gestión de riesgo de desastres. Gracias, Pedro, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes aquí y con su auditorio. Para nosotros es muy importante desde la Coordinación Nacional de Protección Civil promover una gestión integral de riesgos en los ámbitos en donde se desempeña cada uno de los miembros de esta comunidad, pero también tomando en consideración que todos formamos parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten. Me puede avisar si ya. ¿Logran verla? Aún no, Pedro. Si me pudieran apoyar desde allá. Claro que sí, con gusto vamos a compartir. No sé si ahí ya pueden verlo. Perfecto. Sí, muchas gracias. Buenísimo, gracias.
La que sigue, por favor. Bueno, muy bien, como ustedes saben, a raíz de los decretos de extinción de fideicomisos del 2020, hubo una información que estuvo circulando acerca de que no existían recursos para atender desastres, etcétera. Mucho ruido alrededor de esto. Yo lo que les quiero comunicar y como primer mensaje que espero que permeen todos ustedes, es que el país nunca estuvo expuesto a los efectos de una amenaza natural sin tener la capacidad de respuesta tanto a nivel estatal como a nivel federal. Lo que hizo estos decretos fue simplemente dejar de utilizar el fideicomiso como vehículo de pago y dejando la operación del programa Fondo de Desastres Naturales y del programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. Desde la Coordinación Nacional de Protección Civil hicimos una campaña fuerte por comunicar esto a toda la población, y en sus pantallas pueden ver que tenemos un micrositio de transparencia proactiva en donde damos toda esta información de los mecanismos que existen para poder apoyar tanto a las entidades federativas como a las dependencias federales en la atención de desastres, pero sobre todo en la prevención. La que sigue, por favor. En este sentido, es importante que también ustedes conozcan que a raíz de estas actualizaciones de la normatividad, pues se establecieron nuevos lineamientos para atender los desastres. En su pantalla pueden tener de manera muy gráfica qué es lo que se estuvo implementando. El 23 de noviembre del 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo la publicación de las disposiciones específicas que establecen mecanismos para ejecutar programas y proyectos para atender daños ocasionados por fenómenos naturales. Esto es, las disposiciones presupuestales para poder acceder a los recursos del ramo 23. Por su parte, el programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales actualizó unos lineamientos desde unas reglas que venían del 2010, tenían 10 años de no haber sido actualizadas. Voy a abundar más en este tema, en donde nosotros pudimos actualizar la normatividad ya sin el uso del vehículo financiero que era el fideicomiso. Para la atención de los desastres, la reconstrucción, fueron publicados el 13 de agosto del 2021 los lineamientos de operación específicos para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores. Y en la fase de auxilio, se publicó el 16 de agosto del 2021 el programa para la atención de emergencias, que exclusivamente brinda atención y auxilio por medio de insumos, alimentos, agua, a la población en los primeros días, en los primeros momentos de ocurrido un desastre, para tratar de auxiliar y proteger los medios de vida de la población. La que sigue, por favor. Ahora bien, la atención que se brinda desde la Coordinación Nacional de Protección Civil implica todas estas fases de la gestión integral de riesgos. Es muy importante que siempre tenemos la oportunidad de invertir y darle tiempo a, como lo dice muy bien el documento del GAR 2022, que todos ustedes ojalá lo puedan conocer. Debe de haber tiempo y comprensión de los fenómenos, por eso tenemos una fase de prevención. Pero cuando ocurren los fenómenos naturales, las amenazas naturales, etcétera, ya la coordinación está preparada para atender las solicitudes de los gobiernos estatales cuando estos se ven rebasados en su capacidad financiera y operativa, para lo cual se emiten desde la Federación declaratorias de desastres que implican el acceso a la reconstrucción de la infraestructura pública o la vivienda en pobreza multidimensional, y las declaratorias de emergencia que brindan insumos para proteger la vida, como lo dije antes. La que sigue, por favor. Voy a abundar en el programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, que actualizamos, como bien se los dije, toda su normatividad para acceder. ¿Por qué es esto importante y por qué esto en el contexto de este webinar que estamos ofreciéndoles a ustedes? Porque principalmente a través del programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el fondo preventivo, como le llamamos de manera más rápida, se brinda apoyo a las dependencias federales, a los gobiernos estatales, a los municipios, para financiar proyectos de prevención de desastres para mitigar los riesgos. Sí, la que sigue está bien, por favor. ¿Qué es lo que se hizo? Se actualizó el marco legal y se sigue ocupando el presupuesto de la federación. Pasamos de un esquema de ocupar fideicomiso a ocupar
presupuesto federal. Es decir, ya tenemos todo el andamiaje legal, normativo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, y de los lineamientos que tenemos publicados en el Diario Oficial de la Federación. El ramo 23, provisiones salariales y económicas, y es donde se tienen recursos la Federación para atender desastres y financiar proyectos de prevención de desastres. ¿Qué innovaciones le hicimos a los lineamientos? Bueno, eso es muy importante para ustedes. Incorpora un nuevo sistema de indicadores más transparente, representativo y robusto de fácil comprensión. El índice de gestión de riesgos es una metodología que desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual trabajamos de manera compartida, principalmente con el SENAPRED, a través del el IGOP, que es el Índice de Gobernabilidad de Políticas Públicas. El índice de gobernabilidad de políticas públicas lo que hace es medir la normatividad de toda la federación, de los estados, que estén armonizados para beneficiar una gestión integral de riesgos. Lo que hace el índice de gestión de riesgos es orientar de mejor manera las acciones preventivas hacia una gestión de riesgos, es decir, hacer tiros de precisión en un contexto de una economía limitada, con recursos limitados, pues puede hacer buenas inversiones y hacerlas de manera progresiva. Esto es lo que mide el IGR. Voy a abundar de esto más adelante. Tiene un enfoque en la gestión de riesgo de desastres en el marco del cambio climático. Desde el 2010, que no se actualizaban estas reglas, se incorpora esta visión del cambio climático porque es una variable que no podemos soslayar en ninguno de nuestros análisis y evaluación de riesgos y está presente en nuestro día a día. Finalmente, otra de las muchas mejoras que le hicimos es que incentivamos la inversión en la preparación de las construcciones para disminuir las muertes por desastres. Esto es, si ustedes nos preguntaran cuál es el objetivo principal del fondo preventivo, pues el objetivo es disminuir la tasa de mortalidad por cada desastre, por la ocurrencia de cada desastre. Y para eso se necesitan hacer inversiones muy importantes que abarcan desde el momento de la planeación hasta la recuperación, pasando por el aseguramiento. La que sigue, por favor. Voy a abundar en lo que es el índice de gestión de riesgos, que es nuestro marco conceptual prioritario. Lo que busca este índice de gestión de riesgos es identificar las prioridades de inversión en la reducción del riesgo. Dos, tener la capacidad de medir. Ustedes saben muy bien que lo que no se mide no se puede mejorar. No tenemos un estándar, no tenemos una línea base para iniciar, y nos permite medir en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y el tercero es que nos permite intercambiar información técnica, ofrecerles información de calidad a las entidades federativas, a los municipios, a las dependencias, para saber a dónde orientar mejor su inversión en la prevención. La que sigue, por favor. El índice de gestión de riesgos es una matriz que tiene un conjunto de indicadores, pero tiene 4 grandes rubros: la identificación del riesgo, la reducción del riesgo, el manejo de desastres y la transferencia del riesgo. Este marco conceptual que tenemos del índice de gestión de riesgos involucra estos 4 elementos principales que se han identificado como la base de una buena gestión de riesgos, ¿no? En términos de una buena práctica. Pero incorporamos, como ustedes pueden ver en el cuarto factor, la transferencia de riesgos, porque esto es muy importante, y no solamente la transferencia de riesgos a nivel de mecanismos gubernamentales, sino también privados, que se incentive la industria de los seguros a nivel federal y a nivel local, que se mejore su regulación y que la población tenga más acceso a estos esquemas. La que sigue, por favor. Como bien se los dije, es un conjunto de indicadores, son 4 rubros principales, y cada rubro tiene, como ustedes pueden ver en sus pantallas, diversos aspectos que tienen que hacerse una autoevaluación las entidades federativas para, por ejemplo, acceder a un proyecto de prevención de riesgos. He marcado dentro de esta matriz el inventario sistemático de pérdidas y desastres como uno de los rubros que ustedes pueden identificar que se va a analizar, y la cobertura de seguros y reaseguros de vivienda. La que sigue, por favor. Me voy a ir directamente al aspecto número 6, cobertura de seguros. Lo que nosotros hacemos es preguntar a las entidades federativas: dime por favor de estos 5 aspectos: bajo porcentaje de bienes privados asegurados, una regulación de industria de seguros incipiente, un desarrollo de algunos estudios robustos, etcétera. ¿En qué lugar ocupa tu estado? ¿En qué posición se encuentra? Generalmente las entidades federativas se encuentran en el 1 y en el 2.
muy difícilmente están en el 3, en el 4. Entonces, el proyecto de prevención de desastres que involucre un estudio para mejorar su estrategia de gestión de riesgos, pues tendría que llevarlo del momento 1 o 2 hacia el 4 o 5. Es decir, tener diseños, programas de aseguramiento colectivo de vivienda y de pequeños negocios entre la mayoría de gobiernos locales, o definitivamente llevarlos hacia un punto 5, que es un fuerte impulso de programas y conjuntos entre el gobierno y compañías de seguros para generar incentivos económicos con el fin de promover la reducción del riesgo y el aseguramiento masivo. Como ustedes pueden ver, lo que hace el fondo preventivo es brindarles financiamiento para que hagan proyectos y que puedan mejorar su posición dentro del índice de gestión de riesgos, pero no solamente como un entelequia, como algo al aire, sino un incentivo verdadero para hacer inversiones progresivas que aumenten la resiliencia de sus comunidades. La que sigue, por favor. El mecanismo para acceder al programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales es el siguiente. Se identifica la acción de mitigación de prevención y riesgo. Se presenta un proyecto preventivo integral ante la Coordinación Nacional de Protección Civil. Existen órganos colegiados que evalúan de manera técnica y administrativa el proyecto preventivo, y si se cumple con los lineamientos se solicitan los recursos en el presupuesto de egresos de la Federación y se autorizan los recursos al siguiente ejercicio fiscal. Como se los dije desde un inicio, ya estamos en el tren de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La que sigue, por favor, ya casi estoy por terminar. Y vamos a adelantar unas láminas. Lo que quiero enseñarles es que dentro de las acciones de prevención de desastres, los que pueden acceder son las entidades federativas, las instancias públicas de orden federal y las instituciones académicas y de investigación federal. La que sigue, por favor. Quisiera que pasáramos a la lámina en donde están las acciones de la que sigue, por favor. Como ustedes saben, los instrumentos financieros de prevención de riesgos solamente se ocupan para fenómenos naturales perturbadores. Son 3 tipos de acciones las que se financian, pero me voy a basar, me voy a enfocar en la identificación y evaluación de peligros, vulnerabilidades, riesgos, que son financiamiento para proyectos de estudios principalmente. ¿Y cuál es el principal? El Atlas de Riesgo. Las entidades federativas tienen que tener actualizado su atlas de riesgos, pero dentro de este tipo de acciones tenemos un catálogo de acciones que se pueden financiar, la que sigue, por favor, en donde ustedes podrán identificar que de las acciones que se pueden financiar a través del fondo preventivo, existen los estudios para establecer estrategias de transferencias de riesgos o aseguramiento de infraestructura pública y vivienda de familias en pobreza patrimonial. Con eso termino mi presentación hasta este momento y los invito a que cualquier duda que tengan, pues se acerquen a la página web que les pudimos mostrar y que se acerquen a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Dirección General para la Gestión de Riesgos, para que podamos solventar sus dudas y podamos asesorarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por tu participación. Sin duda, pues nos deja muy clara la relevancia que tiene este proceso de gestión de riesgos de desastres y sobre todo retomando lo que nos platicabas como ese indicador de gestión integral de riesgos, pues también no solo, bueno, tiene como punto relevante lo que es la transferencia de riesgos, como punto medible que también compartías, y de aquí también que se brinden esos incentivos a los gobiernos estatales, a los gobiernos que están siendo, pues sobre todo, monitoreados, revisados en ese sentido y que puedan tener incentivos para mejorar su evaluación, su calificación. Eso promueve sobre todo que sigan o que mantengan sobre todo estrategias cada vez más robustas. Pues bueno, muchas gracias por tu participación. Ahora vamos con Rodrigo. Vamos a hacer doble clic sobre todo en la estrategia, en la construcción de esa estrategia. Sobre todo da un respaldo técnico a las diferentes etapas que se están viendo previamente a la transferencia de riesgos. Pues desde el punto de vista de consultoría, Rodrigo, ¿nos puedes por favor compartir tu experiencia sobre el método para desarrollar, pues sobre todo estas estrategias de gestión integral de riesgos? Agradecería nos puedas platicar un poco más sobre ello. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Alejandro, y gracias también, Pedro, por la interesantísima ponencia. Y vaya, agradecer a RISE este caldo de cultivo que están haciendo a través del Comité de Seguros, porque verdaderamente el poner todas las actualizaciones y los actores
que se encuentran en esta gestión de riesgos en un momento y época adecuadas, nos da una perspectiva muy, muy buena. Tener la autoridad, el enlace privado y el objetivo final para finanzas públicas, si estamos hablando de un país o de estados a través de la transferencia de riesgos, marca un objetivo que creo que como sociedad debemos de estar llegando a, y se está logrando a través de todos estos esfuerzos. Entonces, si me permiten, déjenme compartir la pantalla y empezamos. Creo que ya la están viendo. Listo, gracias. Perfecto. Bueno, sí se ve completa, ¿verdad? Está bien. Déjenme, así estamos. Listo, gracias. Listo. Perfectísimo. Vamos a ver, para poder empezar y optimizar el tiempo en este caso. ¿Qué tenemos como riesgo directamente en México y cuáles son los instrumentos con los que se cuenta hoy día? Entonces, vámonos en los 3 sectores prácticamente que se tiene, y esta es una introducción al tamaño del pastel que tenemos actualmente. Prácticamente empezamos con el riesgo público, en el cual lo dividimos en 2 partes, la infraestructura federal y la contraparte estatal. Pedro Jaimes lo ha explicado muy bien con todos los antecedentes que fueron del Fonden, hoy día nada más extinto, el puro fideicomiso, y con toda la normativa que nos acaba de explicar. Y por otro lado tenemos los riesgos estatales. Entonces, ahí estamos hablando de pólizas estatales y recursos propios, y aquí estamos hablando de finanzas públicas completamente en este tipo de riesgo. Cuando un estado no cuenta con una póliza o recursos propios, históricamente el gobierno ha participado a través de fondos especiales para que pueda salir adelante en esta gestión de riesgos. Estamos hablando que en la historia, en los últimos 20 años, 450,000 millones de pesos se han autorizado. A tipo de cambio de hoy estamos hablando de 22,500 millones de dólares aproximadamente. Y se destacan los años 2013 y 2017 por los desastres. Y prácticamente 6 estados se han concentrado la mayor parte de las pérdidas. Veracruz, Nuevo León, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Históricamente, esto es dato duro. Aquí es muy importante ver cómo se va a dispersar y cómo se administra el riesgo. Y yo creo que Alex también nos va a platicar muchísimo de esta parte en la siguiente ponencia. Ahora bien, tenemos el riesgo agrícola como segundo componente. Fondos de aseguramiento, aseguradoras privadas, y tenemos el mismo Agrocemex como empresa paraestatal del gobierno. Se tienen prácticamente dos esquemas: mecanismos tradicionales de seguro y esquemas masivos a través de seguros paramétricos y evaluación. Esto empieza a hablar de innovación y se necesita el marco teórico, como lo acaban de explicar, para poder entrar en esta parte. Entonces, la limitante que estamos viendo en esto es que en más de una década no se han desarrollado nuevos instrumentos alternativos. Se sigue evolucionando. ¿Qué es el pilar que está fallando? Prácticamente tenemos 20 millones de hectáreas de siembra en el país y la mitad cuenta con aseguramiento y más de la mitad son granos básicos. Cuando empiezas a desmenuzar el pollo en este sentido, empiezas a ver el tamaño del problema. Y prácticamente 2 años, 2011 y 2009, concentran la parte de los siniestros, debido sobre todo a la helada en 2011. Riesgo público, riesgo agrícola. Y finalmente tenemos un riesgo privado, donde tenemos un aseguramiento y un riesgo residual. Entonces, aquí nos estamos enfocando a cubrir fallas de mercado, y es donde entran los personajes y actores de la industria. Se estima que prácticamente 40-45% de las viviendas no cuentan con algún tipo de seguro y no son sujetas de apoyo gubernamental. Ahora bien, ya que tenemos el marco teórico, ¿cómo hemos centrado en este sentido la iniciativa privada? Y nosotros como consultoría, si bien en SARC, se ve una ventana de oportunidad para poder replicar el esquema que se había hecho en el gobierno federal de Fonden hacia los estados. Posteriormente, la innovación nos ha estado llevando a hacer aplicaciones y herramientas para países, República Dominicana y Centroamérica, para toda esta gestión y ajustes. ¿Qué se ha hecho en particular en México en este sentido?
Se empezaron a hacer, actualmente se tiene registro de que 12 estados han hecho sus estudios de gestión integral de riesgos. Como lo han mencionado anteriormente muy brevemente, pues es hacer un estudio que dura al menos unos 18 meses y luego tiene un trabajo de seguimiento muy profundo, en el cual se debe de identificar la base de datos, una base de datos que no nada más es tener una geolocalización, sino tener los datos estructurales, tener fotografías satelitales si no se ha hecho esta parte en campo, y tener una metodología de reconstrucción y saber cómo se pueden ir actualizando esto. Se dice fácil, hay toda una metodología detrás para poderlo hacer. Posteriormente se hace la evaluación del riesgo y posteriormente se hace la transferencia de riesgo. Aquí en particular quiero centrarme con ustedes en las siguientes dos láminas, en los ejemplos que se hicieron a nivel federal, donde cuando se empezaron a tener los primeros ejercicios de GIR, se entrega a la federación, se aprueban, se tienen unos esquemas sugeridos, se empieza a hacer la tarea y se hizo durante 2 años de un pool. Prácticamente estábamos hablando de los estados de Hidalgo, Colima y Oaxaca, que juntos, a través del apoyo de la federación, compraron su propio esquema de seguro. En los 3 casos hubo un ahorro significativo y una gestión de riesgo eficiente. Sin embargo, queremos ver el impacto que pudo haber tenido este tipo de estudios auspiciados por parte del gobierno federal y puestos en acción a través de la voluntad de los gobiernos estatales, y cómo entra la transferencia de riesgos como una solución eficiente en esta parte. Es lo que nos lleva al día de hoy en esta ponencia. Entonces, en 2017, prácticamente con el sismo que tuvimos en Oaxaca ese 7 de diciembre con una magnitud de 8.2 grados, los resultados de la GIR llegan directamente a beneficiar al Estado. ¿De qué manera? De la parte izquierda, ahorita lo que ustedes están viendo es el perfil de riesgo que se obtuvo del estudio. Entonces, hasta abajo se ve, bueno, el promedio Fonden dice que son 350 millones de pesos. Abajo de eso, pues es prácticamente algo que debe de absorber el Estado. Pero hasta arriba tenemos una pérdida mayor a 3,000 millones de pesos, que tiene una probabilidad de 1 en cada 1,000 años, el 0.1%. ¿Qué esquema contrata el gobierno de Oaxaca en 2017 a través del pool que les estoy diciendo de estos 3 estados? Ese gobierno, con los estudios de la GIR, contrata que los primeros 157 millones de pesos es un seguro operativo. Cualquier pérdida que llegue menor o hasta 157 millones de pesos es absorbida por el Estado. Posteriormente, hay una capa hasta de 627 millones de pesos. Todo lo que exceda de los 157 va a ir sumando en una bolsita hasta acumular 627 millones de pesos. Y posteriormente se tiene una capa total de 785 millones de pesos totales, que nos da un acumulado de 1,412, que puede obtener el Estado en caso de que haya un desastre catastrófico como tal. Todos los desastres que sean menores en ese sentido son absorbidos por las finanzas estatales, pero posteriormente, si hay un evento catastrófico, podemos llegar a eso y pueden llegar a obtener hasta 785 millones de pesos. Este seguro lo contrata el Estado, este seguro se coloca en el mercado internacional y tenemos el sismo ese 7 de septiembre de 2017. ¿Qué es lo que sucede? Las pérdidas prácticamente ascendieron a 11,000 millones de pesos. Fonden, en ese momento todavía con las reglas de operación que aplicaban, prácticamente participó con 7,500 millones de pesos. El gobierno estatal utilizó 2,500 y el seguro le transfirió al Estado 785 millones de pesos. Aquí es importante ver el periodo de ajuste y el tiempo en el que los pudo obtener, que prácticamente no estuvo más allá de los 90 días. Tienes el desastre, necesitas el dinero para hacer frente. Esto lo que hizo fue proteger las finanzas públicas. El valor que obtuvo el Estado por el costo de la prima fue 12 veces el valor. Y a pesar de la severidad, el Estado pudo mantener su calificación por una gestión financiera en temas de desastres. Este es un caso real, esto sucedió, está reportado, es información pública. Los estudios funcionan cuando hay un marco legal también que lo está soportando y cuando hay capacidad de los actores internacionales para poder estar asegurando este tipo de riesgo. ¿Qué tenemos que proveer? Certidumbre. Las bases de datos son fundamentales completamente. Una muy buena base de datos calibrada, validada, es oro molido para que pueda transferirse este riesgo.
¿Qué tanto empieza a evolucionar? De aquí, entonces, tenemos que estar pensando en hacer otros pools, en hacer los regionales, no nada más centrarnos en esos 6 estados que han tenido los desastres recurrentes, pero sino hacer una gestión como país completamente. Funciona. Ya tenemos este ejercicio, esto lo sabe el gobierno, esto lo saben los gobiernos estatales y es parte de lo que se tiene que explotar e innovar para los siguientes años directamente. Ahora bien, dentro de todo este marco, ¿cómo estamos funcionando y hacia dónde podemos ir para poder hacer las cuestiones? ¿Cuáles son los retos? Ahorita Pedro Jaime nos estuvo dando todo este marco teórico. No es nada sencillo por parte del gobierno. Todo el círculo que tenemos aquí es la parte y el reto desde el punto de vista público. Empiezo desde adentro. La gestión financiera que hace la Secretaría de Hacienda a través, uno, del conocimiento del riesgo. Hay que conocer el riesgo, hay que medirlo, hay que retener, hay que transferir, hay que mitigar. Ahí estamos hablando de los dineros, pero para poder hacer el uso eficiente de esto, tenemos que conocer el riesgo. Posteriormente, en el anillo más exterior, estamos hablando de la gestión integral. La Secretaría de Gobernación, en este caso, es con la ayuda, con prevención y con reconstrucción. Se ponen todos estos marcos teóricos para poderlo hacer. Me llegó mucho una frase ahí, ¿no? A través del nuevo índice de gestión de riesgos que decía Pedro, donde a través de la inversión en reducción de riesgo, que el ejercicio y el ejemplo lo acabamos de ver en la lámina anterior, nos permite disminuir esa tasa de mortalidad. Estamos hablando de vidas. Y alrededor, los satélites rojos, estamos hablando de las herramientas que cuenta el gobierno para poderlo hacer. Protección civil, Atlas, estimación de daños, sistemas de alerta temprana, auxilio población, ordenamiento territorial. Todo esto es en mayor o menor medida, algunos más evolucionados que otros, ese reto para el sector público directamente haciéndolo. ¿Y el sector privado qué estamos haciendo? La data, aunque no lo crean muchas veces, el mismo gobierno no tiene una información completa. Sí se tiene información, pero no se tiene desmenuzada y totalizada para poder transferir el riesgo de una manera eficiente, a través de tecnología, a través de coberturas innovadoras, a través de vinculación. Existen ejemplos. Estuve ahorita estresando uno de manera que se pueda ver que sí funciona, que sí hay carnita de dónde comer para poder hacer esta parte y poder dar el ejemplo que entre la acción coordinada de gobierno y la iniciativa privada, en mismo México, se puede obtener el apoyo para que las finanzas públicas, tanto federales como estatales, estén blindadas y podamos tener una transferencia y que no tengan unos golpes como se tenían antes y ver de dónde se salen los recursos directamente. El gobierno ha apoyado históricamente, les digo, con 450,000 millones de pesos, pero estamos necesitando eficientar esos recursos que son limitados. Sí se puede, sí se tiene la tecnología, sí se tiene la gente y se tiene el marco teórico. Y esto, así como lo estamos platicando hoy en 2022, va a seguir cambiando en los siguientes años y tenemos que evolucionar y hacerlo. Muchas gracias a AMIS en este aspecto. Los retos son enormes, pero estamos avanzados, ya empezamos y sí seguimos evolucionando en este aspecto. Muchísimas gracias a Alex. Con esto termino también la ponencia y listo ya para cualquier pregunta o cierre que vayamos a hacer más adelante. Gracias, muchas gracias, Rodrigo, por tu participación. Sin duda muy importantes los puntos que traes a la mesa y el lugar tan importante que juegan como consultoría, sobre todo al ser este enlace entre el sector público y privado, sobre todo para poder trabajar en esas estrategias, poderlas. Ya nos compartías, claro, ejemplos reales, ese ejemplo que nos compartiste, en donde vemos permeado, vemos materializado todo ese gran esfuerzo que se hace en las primeras etapas del proceso para llegar todavía más con un sustento todavía más técnico, más robusto, a contar con un programa de aseguramiento que pueda estar más enfocado a los riesgos a los que estamos expuestos y sobre todo a las vulnerabilidades también que se presentan. Y bueno, vamos a hacer la conexión sobre todo con Alex Feldhaus. Si bien pues estuvimos revisando pues estas primeras etapas, ahora toca pues sobre todo conocer y bueno, sobre todo que nos pudieras compartir pues el gran aprovechamiento que se ha dado en los seguros, en este caso como mecanismos de transferencia de riesgos, posterior sobre todo a estas diferentes etapas que ya vimos,
Lo que sabemos sobre todo es que un buen aseguramiento pues es la consecuencia de haber recorrido de forma adecuada todas estas etapas previas y con esto pues llegar a buen puerto. Alex, adelante con tu presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandro, y muy buenos días a todos, a la audiencia. Muchas gracias, Carlos, Pedro y Rodrigo, excelentes ponencias. Creo que ya ambos, desde la perspectiva de la normatividad y también desde el punto de vista de la consultoría, ya mencionaron puntos muy sensibles, críticos, pero también muy ilustrativos en cuanto a lo que México ha hecho y lo que podemos hacer. Es decir, tenemos un área de oportunidad enorme, todo es perfectible, pero creo que lo que ha hecho México es sin duda ejemplar y se pueden hacer todavía las cosas mucho mejor. Así que de parte de nosotros y con una visión de lo que es la iniciativa privada en cuanto a la transferencia de riesgo, creo que tenemos retos enormes, ¿no? Me voy a permitir compartir mi pantalla. Me dicen si no hay ningún problema. Claro, Alex, gracias. ¿Se ve? No, aún no se ve. ¿Perdón? Aún no se ve. Aún no se ve. Un momento. Si gustas, la proyecto, Alex. Y si la puedes mejor proyectar, Ahí sí, la pueden ver. gracias. Ustedes díganme si se puede ver. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya. Muy bien. Bueno, si puedes pasar a la siguiente, tocayo, por favor. Bueno, lo que me gustaría aquí compartir primero con ustedes es poner en contexto primero en dónde nos encontramos parados, ¿no? Si dimensionamos un poquito las pérdidas económicas y aseguradas a nivel mundial, tomando como referencia el año 2020, podemos ver que, bueno, las pérdidas que fueron de 210 mil millones de dólares y aseguradas 82 mil millones de dólares, pues vemos que hay un gap precisamente de aseguramiento de más o menos un 60%, ¿no? Ahora, las pérdidas económicas, ¿de dónde provienen estas pérdidas económicas? Vienen de Norteamérica, incluyendo Centroamérica y el Caribe, pero la proporción de esas pérdidas económicas en cuanto a las pérdidas aseguradas, el 88% vienen de la misma región. Pero fíjense lo que vemos en Asia, ¿no? En Asia es terrible ver que la recuperación en cuanto a pérdidas aseguradas es mínima. Entonces ahí claramente vemos que hay un mensaje muy, muy, muy drástico en cuanto a la penetración de seguros, ¿no? Ahora, ¿cuántos eventos podemos estar esperando al año que generen estas pérdidas? Se habla más o menos que anualmente tenemos unos 1,000 eventos catastróficos que dan lugar a estas pérdidas, lo cual es un número significativo. Ahora, ¿cuál es el número de la población también o de número de empresas, de negocios que están expuestos a pérdidas de estas características? Pues en cuanto a población expuesta, podríamos hablar de unos 3,000 millones de personas y en cuanto a negocios, unos 120 millones de negocios, los cuales están urgidos sin duda de tener una cobertura, de tener productos, soluciones que les puedan hacer la posibilidad de enfrentarse ante amenazas como las que son estos eventos. Por consiguiente, la penetración del seguro juega un valor muy importante y es relevante el que se logren diseñar productos y transferencias de riesgo al mercado de seguros o al mercado de capitales. ¿Podríamos pasar la siguiente, por favor, tocayo? Ahora, estas mismas pérdidas, como ya les había mencionado, más o menos consideramos que son 1,000 eventos al año, ¿sí? Ahora, pero el número de eventos, otra vez, ¿quién genera estos eventos en cuanto al 2020? Aquí es al revés. Aquí Asia es la que mayor número de eventos catastróficos tuvo, el resto del mundo 24 y Norteamérica y Centroamérica con el Caribe 18%. Es decir, está en tercer lugar en cuanto a número de eventos, pero es la que más aporta tanto en pérdidas económicas como aseguradas, lo cual también nos permite deducir
que esto es gracias precisamente a la penetración del seguro. Del lado derecho vemos precisamente también la participación del sector de seguros en la economía, y si comparamos un poquito cuál es el promedio de esa penetración en países latinoamericanos, pues vemos que en promedio estaríamos alrededor de un 3%. Cuando si comparamos economías desarrolladas, estas se encuentran alrededor de un 7%. Entonces, esto también genera o representa un impacto significativo en la recuperación económica después de algún desastre económico. No se diga que la vulnerabilidad de países con economías pequeñas es mucho más vulnerable a estos eventos que países industrializados o desarrollados. Por otra parte, es indispensable que los países estén cada vez mejor preparados y estén prevenidos a este tipo de fenómenos, ya que de otra manera, nuevamente, el impacto será considerable. A mayor penetración del seguro, los países podrán recuperarse de forma mucho más rápida. Ahora, hace rato precisamente mencionaba Rodrigo, ¿qué es indispensable? Es indispensable contar con un inventario precisamente de los activos que se tienen, de su ubicación, de sus valores a riesgo, precisamente para poderlos gestionar de manera eficiente y tener la transparencia de la información para poder transferir estos riesgos a los mercados de capitales y de seguros. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué transferir? Pues si ustedes ven aquí la estadística en la lámina del lado izquierdo, vemos cuál fue el costo anual de los desastres en México del año 2000 al 2014. Y si ustedes ven en el histograma, podemos ver precisamente que no hay una homogeneidad precisamente de las pérdidas económicas sufridas. Y no hay manera de poder planificar y estandarizar estas, lo cual dificulta verdaderamente la planeación presupuestaria para hacer frente a estos retos y finalmente al impacto de las finanzas públicas. Ahora, lograrlo no es sencillo, definitivamente. En el 2010, solamente México tuvo, a raíz o a consecuencia de 3 grandes huracanes, que fue Alex, Carl y Matthew, pérdidas por más de 7,000 millones de dólares. Entonces, no hay manera. En ese año no se contaba ya con un seguro precisamente para lo que era la reconstrucción de infraestructura, vivienda, etcétera. Entonces, pues creo que ahí empezó el gran reto de decir, se requiere de alguna cobertura. Ahora, ¿qué se necesita o qué retos se tienen para diseñar una estructura de estas características? Bueno, ya mencioné el tema del inventario, ¿no? Precisamente. Es indispensable contar con una base de datos perfectamente estructurada, en donde no solo la cantidad, sino la calidad de los datos nos permita precisamente modelarlos y saber cuál es la exposición y la vulnerabilidad de estos activos. Tener una estadística siniestral de los eventos catastróficos, muy importante, entender la diferencia que existe entre las pérdidas incurridas versus las pérdidas o las reclamaciones presentadas y los recursos autorizados. Rodrigo ya mencionaba esto también hace rato, en donde para nosotros, al haber recibido las informaciones por parte del gobierno para hacer el primer análisis en el diseño del programa del Seguro Fonden, las cifras eran estratosféricas, pero nos fuimos dando cuenta sobre la marcha de que había evidentemente un diferencial muy grande entre las pérdidas reclamadas versus las pérdidas aseguradas potenciales. De aquí nace la necesidad de tener un protocolo de siniestros que nos permita ejecutar de manera eficiente el programa de seguros para poderlo ajustar en tiempo y forma y tener la transparencia suficiente para poder comunicar al gobierno realmente las pérdidas que están sujetas a ser aseguradas. Ahora, el mayor reto fue la coordinación entre los actores que jugaban aquí, que es la compañía de seguros, el panel de ajustadores, que intervienen los ajustadores, obviamente los peritos que hacen el levantamiento precisamente de volumetrías de pérdida, y los intermediarios de reaseguro y el reasegurador. Gran parte de estas pérdidas es muy importante que, claro, la compañía de seguros suele retener parte de estas pérdidas, pero la mayor parte se va al mercado de reaseguro. Por tal manera es muy importante brindar la oportunidad de recuperación en el tiempo. La frecuencia de estos eventos
sobre todo cuando hablamos de fenómenos hidrometeorológicos. Sabemos que nuestro territorio, lamentablemente, con los litorales, tenemos una alta exposición. Año con año el número de eventos es muy importante y esto hace que la frecuencia de los eventos en fenómenos hidrometeorológicos sea tan alto que la vulnerabilidad es muy grande. A esto hay que sumarle el tema geológico, que es el tema de los terremotos, que esto lo hace mucho más severo, ya que no hay frecuencia, pero hay severidad. Siguiente, por favor, tocayo. A manera muy breve, aquí lo que me gustaría destacar es que sin duda México es pionero en este tipo de coberturas y productos. Ya en el año 2006, el gobierno federal diseñó también un bono catastrófico que es parametrizable precisamente, y esto nos permite ayudar con mayor liquidez para hacerle frente a desastres, a gastos de emergencia, digamos, primeros gastos que puede tener la población, y posteriormente nace el seguro Fonden, como ya se había comentado hace rato, que nos permite, bajo un esquema indemnizatorio, hacerle frente a las pérdidas. Siguiente, tocayo, por favor. Ahora, ¿cuáles son los principales beneficios? Ya había mencionado el tener actualizada una base de datos en cuanto a los activos asegurados que se tienen, poder nombrar de manera anticipada a ajustadores especializados, tener un protocolo de siniestros que permita definir las reglas del juego, precisamente para cómo se va a hacer todo el proceso de ajuste e indemnización, una base de datos robusta, actualizada, y esto nos va a permitir diseñar eficientemente el programa de seguros. Y ¿podrías pasar la siguiente, Alejandro? Y la propuesta de Munich Re es utilizar precisamente tecnología de punta, ¿no? O sea, como son en un momento dado el uso de drones, el uso de satélites, para poder tener una adecuada gestión de riesgos. La experiencia de Munich Re a nivel mundial con el diseño de otro tipo de soluciones para el riesgo soberano, como tenemos en Estados Unidos, como tenemos también en el Caribe, como tenemos en Londres, en Filipinas, en fin, y la infraestructura in sitio, así como de otras redes de Munich Re para hacerle frente a estas eventualidades. Y pues con eso terminaría, tocayo. Muchas gracias, Alex. Gracias por tu participación. Y bueno, vamos a pasar a una ronda de conclusiones ya para ir cerrando. Agradeceríamos mucho a nuestros panelistas, arrancando con Pedro, posteriormente con Rodrigo y después Alex, si nos pueden compartir brevemente su cierre, su recomendación, sus conclusiones respecto justo al aprovechamiento cada vez mayor y los grandes retos que tenemos hacia adelante del aprovechamiento de una adecuada gestión de los riesgos y sobre todo orientado a la transferencia del costo de los riesgos. Adelante, Pedro, si nos puedes apoyar. Muchas gracias, Alejandro, Rodrigo. Para nosotros es muy importante transmitir los siguientes mensajes, pero antes de eso quisiera responder una pregunta que nos hicieron a través de Facebook. ¿Cómo se puede acceder al fondo preventivo? Nosotros invitamos a que conozcan los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre del 2021. Ustedes los pueden googlear, los pueden acceder a ellos, y si no, en la página, en las redes sociales de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Los lineamientos tienen los mecanismos, los pasos a seguir, las bases para acceder y presentar proyectos. De manera multisectorial, es muy importante para nosotros el siguiente concepto: la concurrencia de esfuerzos. Concurrencia de esfuerzos del sector privado, del sector social y del sector público para poder salir adelante en unos momentos en los que, desgraciadamente, como bien dijo Alejandro, vivimos en una zona en donde estamos expuestos a múltiples fenómenos naturales, a múltiples amenazas. Como bien lo dijo, en el país el 96% de los fenómenos naturales que ocupan una declaratoria de desastre o de emergencia provienen de fenómenos hidrometeorológicos. Y si bien los fenómenos geológicos tienen mayor impacto, en el caso de su severidad es más alta, ¿no? Por los daños que pueden ocasionar. ¿Cuál es la solución a esto? No existe una solución, no existe un mecanismo mágico, pero la concurrencia de esfuerzos es nuestro mayor valor. ¿Por qué?
porque a través de esta concurrencia de esfuerzos se pueden hacer inversiones cada vez más inteligentes en un contexto, como lo dije, de recursos económicos limitados. Esto es, por cada peso que se pueda invertir en la prevención, desde los estudios, desde la construcción de mecanismos que permitan conocer a la gente, evaluar los riesgos, mecanismos de transferencia de riesgos, sistemas de alerta temprana, etcétera, un cúmulo de mecanismos que nos ayuden a atender, como bien lo dice Naciones Unidas, los fenómenos, el impacto de los fenómenos está creciendo en el mundo, pues por nuestro modelo de desarrollo que tenemos actualmente. Entonces tenemos que aprender a vivir con ello y los mecanismos de transferencia de riesgo son muy importantes para nosotros porque como les dije, por cada peso que se invierte nos podemos ahorrar de 7 hasta 18 pesos en reconstrucción. Y esta inversión incluye los mecanismos de transferencia de riesgos, ¿no? No es que se deje para después, se deje para otro día. Es parte del camino que tenemos que hacer para tener una adecuada gestión integral de riesgos. Y como se los dije, la matriz del índice de gestión de riesgos que implementamos desde el gobierno federal les va a permitir a ustedes ubicarse en dónde están para saber en dónde pueden hacer esas inversiones. Y como lo vieron bien, la columna, en los indicadores sobre transferencia de riesgos, traen una batería de ideas, una batería de acciones que ustedes pueden implementar en las que pueden invertir, en donde el sector asegurador tiene un campo vasto para intervenir. Es cuanto. Muchas gracias y les agradezco la participación. Gracias, Pedro. Adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias, Alejandro, Pedro y Alex Feldhaus también por toda esta luz al final. Yo con lo que me quedaría para poder cerrar es, nos la debemos de creer. Las cosas se han hecho bien en México, hay ejemplos y tenemos con qué. Este tipo de foros, este tipo de eventos que promueve a RISE, por ejemplo, es el pegamento. El que Pedro lo haya dicho nada más por su cuenta y enfocándose en toda la parte normativa, el que Alex Feldhaus a través del mercado reasegurador nos esté dando el marco teórico y las necesidades que tienen, y nosotros como empresa privada también estando en medio ahí en el sándwich haciéndolo, no se puede combinar si no es a través de este tipo de esfuerzos, sino cada quien vamos a estar trabajando de una manera aislada, separada, y así no construimos. México es referencia en el mundo, se han hecho cosas innovadoras, se tiene la experiencia, somos referencia para muchos países también, lo podemos hacer y podemos evolucionar. Necesitamos este tipo de esfuerzos y estas combinaciones para poder hacer muy eficiente el uso de recursos públicos. Si estamos hablando de coberturas federales y estatales, como lo acaba de decir Pedro, una concurrencia de esfuerzos para poder tener una inversión eficiente porque los recursos son limitados. Todo el mundo lo sabemos, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Entonces, cada quien desde la trinchera, bien organizados y con esa concurrencia, como dijo, lo vamos a hacer. El mercado reasegurador tiene apetitos, unos años más, otros años menos, porque así es la naturaleza. Pero, sin embargo, México está en el top of the mind directamente de todas estas personas porque tenemos el tamaño, tenemos el riesgo y lo podemos medir y lo podemos hacer eficiente. Entonces, yo creo que rompamos mucho con estos esquemas. Hay mucho por hacer, pero directamente los ejemplos de lo que se ha hecho en el pasado nos puede servir para catapultarnos hacia adelante. Entonces, directamente sabemos perfectamente cómo medirlo, se puede evaluar tanto en el país como internacionalmente. Todo esto se va escogiendo y el mercado reasegurador tiene apetito para poder diversificar también en México. Entonces, los recursos limitados son aquí o en cualquier país del mundo. Hagámoslo de la manera eficiente para que podamos salvar vidas y podamos medirlo muy bien. Al final del día ese es el objetivo. Pero entonces me quedo con esta parte. Cada quien hemos estado hablando desde nuestra trinchera y claramente esto lo podemos poner en una licuadora para poder hacer una salsa muy sabrosa y que pueda salir adelante. Sí se puede. Tenemos los ejemplos y creo que está la voluntad directamente de las partes. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Y bueno, concluimos con Alex. Gracias, Alejandro. Pues solamente puedo decir que coincido con lo que ha mencionado Pedro y Rodrigo. Y bueno, para mí México, sin duda, somos un ejemplo.
somos un ejemplo, somos pioneros, tenemos mucho por hacer y la unión y la contribución de cada uno de nosotros, de cada uno de los actores es relevante. Por otra parte, debemos de promover, por supuesto, los beneficios del seguro a nivel privado, a nivel gubernamental, crear mucho más conciencia en la población y fomentar, sin duda, una cultura resiliente en la sociedad. Debemos de robustecer precisamente a través de una plataforma de datos que sea confiable, que no solo en cantidad, sino en calidad, que nos permita hacer precisamente mejores análisis y evaluación de los riesgos a nivel nacional. Tener mayor certidumbre y tener mejor perspectiva de continuidad para aquellos actores y tomadores de riesgo que les permita precisamente que este sea un negocio redituable y sostenible en el tiempo. Por último, no comprometamos las finanzas públicas, no comprometamos el patrimonio de la población, de las empresas y del gobierno. Es responsabilidad de cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena y ayudar a nuestro México a salir adelante, pero también aprender de nuevos productos, de nuevas soluciones y también de exportar lo que tenemos a otros mercados. Esto nos va a permitir, sin duda, incrementar la penetración en el seguro y ya vimos ser mucho más resilientes a hacer frente a este tipo de fenómenos naturales. Y de mi parte, muchísimas gracias también a todos ustedes. Gracias, Alex. Pues sin duda han compartido información clave nuestros panelistas, nos dejan muchos puntos a la reflexión. Aprovecho sobre todo para agradecerles mucho su participación, su tiempo y disposición. También agradezco a las personas que nos acompañan en vivo y a las personas que escucharán pues esta transmisión en diferido. Todo esto lo traemos sobre todo a ustedes como grupo de trabajo de seguros de RISE México, con el propósito sobre todo de transmitir y promover a las personas, gobiernos y empresas que protejan sobre todo sus bienes a través de estos mecanismos. Hay claros ejemplos que compartieron el día de hoy nuestros panelistas. Y bueno, como consecuencia, no solo de ya disponer de estos programas, sino también vemos cómo hay toda una estructura previa en las diferentes etapas que tiene este proceso de gestión, muy robustas, con metodologías también muy interesantes. Y bueno, esto nos lleva sobre todo pues a este punto medular que es la transferencia del costo de riesgo, y que fue objetivo sobre todo de este panel. Antes de finalizar el webinar, también queremos aprovechar para compartirles una noticia, la cual pues, nos va a hacer favor Alex Feldhaus como miembro también del grupo de trabajo de seguros de RISE. Alex, si gustas compartirnos esta pequeña noticia, te lo voy a agradecer mucho. Claro que sí, con mucho gusto, tocayo. Bueno, mire, como ustedes saben, uno de los ejes estratégicos del grupo de trabajo de seguros es el fortalecimiento de la cultura de aseguramiento de la población vulnerable, como lo es el campo. Por lo que el grupo de trabajo se propuso elaborar 2 manuales en los que se comparten mejores prácticas internacionales para el aseguramiento del campo y de análisis sobre la situación actual del sector agropecuario mexicano, y los cuales se busca precisamente brindar más información a los tomadores de decisiones respecto a la gestión de riesgos del campo, no solo con prácticas locales, sino internacionales, con lo que se puedan estar mejor preparados ante un desastre, volviéndose cada vez más resilientes. Por lo anterior, estoy aprovechando la oportunidad y este espacio para comunicarles que se van a publicar estos documentos y los podrán consultar en los próximos días en el sitio web de Arise México. Gracias. Muchas gracias Alex por el anuncio. Justo ya estaremos compartiendo sobre toda esta información a través del sitio web que bien comenta Alex y de las redes sociales de RISE. Entonces, pues con esto cerramos. Gracias por compartir esta gran iniciativa, Alex, como propuesta sobre todo de nuestro grupo de trabajo de RISE México, un grupo de seguros más bien. Y bueno, pues gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias por su participación. Estaremos escuchándonos el siguiente año. Traemos sobre todo esa iniciativa fuerte de poder compartir estos webinars para poderles compartir cada vez más detalles acerca de este proceso tan relevante de gestión integral de riesgos, sobre todo para estar mejor preparados ante desastres. Gracias a todos los panelistas, gracias a RISE México por la coordinación de estos espacios. Que tengan buen día, hasta luego. Gracias.
Saludos a Gracias, todos. buen día. Muchas Gracias. gracias. Muy Un buen día. saludo a todos. Buen fin Gracias. de semana. Bye bye. Igualmente, gracias. Listo, ya terminamos la transmisión.